Atención. El siguiente vídeo incluye contenido que puede resultar impactante o perjudicial de alguna manera para ciertos usuarios, por lo que se recomienda, por favor, verlo con mucha responsabilidad. Responde Reddit. Exprisioneros, ¿qué ha sido lo más impactante que viste estando en prisión? Cuando era niño, fui a la Jubie, cárcel de niños, por prender fuego accidentalmente a unos bosques. Hoguera fuera de control, y mi compañero de celda era solo unos años mayor que yo. Era un tipo súper simpático y relajado. Nos llevábamos muy bien e incluso nos hicimos amigos. Yo era un novato, así que no hice preguntas sobre los motivos de la gente para estar allí. El día que salí, me enteré de que él estaba allí por haber acabado con alguien. Al parecer, se cansó de que su padrastro abusara físicamente de él y lo hizo. Nunca supe realmente todos los detalles, pero puedo decir que cuando hablaba con él, parecía un buen chico de corazón. Tenía cosas y personas que le importaban, cosas que quería hacer, intereses y más. Los guardias obviamente debían saberlo, pero siempre fueron súper amables con él, notablemente, incluso más que con otros reclusos. Siempre me pregunté qué le había pasado. Edith, no sé su nombre, y no he tratado de encontrarlo por eso. Esto ocurrió en Florida, durante una grave sequía. Y ya estábamos luchando contra un montón de incendios provocados intencionalmente por pirómanos. Definitivamente se lo tomaron muy en serio. Dos chicos que yo creía que eran mis amigos me echaron la culpa de todo. Aprendí la lección. Él era muy genial, educado y se llevaba bien con todo el mundo. Coincido con algunos de ustedes, a un niño así no lo veo como un criminal. Era un niño que estaba siendo maltratado y no sabía qué hacer. Los niños no pueden irse y buscarse otra familia. Por supuesto que cometió un delito y debe rendir cuentas, pero me parece triste cuando oigo hablar de niños así. Es como las mujeres que le hacen lo mismo a sus parejas maltratadoras. Probablemente él se sentía más seguro y cómodo en la cárcel. Un hombre de 57 años condenado a cadena perpetua con sustancias en su cuerpo que se arrastra por él. Suelo gritando porque puede ver a su madre sin vida que se eleva sobre él mirándolo con repugnancia. No es algo agradable de ver. Edith, especialmente cuando estás atrapado en una celda con él. Edith 2, consumiendo la misma sustancia, un hombre de 22 años acabó inundando su celda, prendiéndole fuego y quitándose la vida mientras consumía la dichosa porquería, 2 meses antes de terminar su condena. En otro caso, un tipo se cortó el miembro por la mitad, y volvió a prender fuego a su celda, porque, de nuevo, la sustancia le hizo pensar que la emoción de su amigo era algo malo. Así que sí, mantente alejado de ya sabes qué. Es una de las pocas sustancias que estoy contento de que el gobierno detuvo antes de que se hiciera demasiado grande para ser detenido. No puedo creer que siga en las cárceles. Es una locura como hubo un tiempo en que los estudiantes de secundaria podían comprarla en una gasolinera. Cuando era joven, fui a Jubie, tenía entonces 15 o 16 años. La mayoría de los que estábamos allí éramos adolescentes mayores. Trajeron a un niño de 11 años por tirar piedras a la casa de uno de sus profesores. Tenía un guardia gordo mayor que trabajaba ahí, generalmente eran guardias civiles, dado que éramos menores. Bueno, este tipo, llamado Travis, empezó a ser raro con el chico. Al principio el chico era como cualquier otro niño de 11 años. Feliz y con suerte. Travis se puso muy manoseador con él. A la hora de comer se frotaba activamente sobre él. Todos lo vimos, era una instalación cerrada, así que no nos dejaban salir mucho de nuestras celdas, pero todos lo presenciamos. El tipo le frotaba la espalda, le tocaba la pierna. A los pocos días, toda la actitud cambió. Todos sabíamos que Travis estaba abusando de él. Aunque no podíamos probarlo. Y apuesto a que ese pobre chico no era la única víctima de ese depredador. Probablemente tomó ese trabajo para poder encontrar víctimas. Hacía otras cosas raras, como que teníamos un cuarto de duchas, una ducha, así que nos duchábamos solos. Un guardia nos sacaba, teníamos 5 minutos para ducharnos y volver a nuestras celdas. La mayoría de los guardias cerraban la puerta o la dejaban abierta y nos dejaban hacer lo nuestro. Él la dejaba completamente abierta y vigilaba. Noté que no intentaba nada con ninguno de nosotros.
Probablemente porque los más grandes y fuertes podían dar una buena pelea. Pero este niño no podía. Solo recuerdo su nombre de pila, no creo que pueda hacer mucho al respecto ahora, además yo no era la víctima. Y no puedo probar efectivamente que estuviera haciendo otras cosas, aunque todos en ese momento sabíamos que lo estaba haciendo. También sacaba al niño de su celda, no sé a dónde. Generalmente por un tiempo. No teníamos relojes, así que tampoco podría decir cuánto tiempo. Honestamente es algo que me atormenta hasta el día de hoy. Conocí a un tipo que nunca tuvo problemas en su vida. Trabajaba en la industria del automóvil en Michigan y perdió su empleo. Se retrasó en el pago de la manutención de sus hijos y acabó en la cárcel. La primera noche, sus dos compañeros de celda discutieron porque uno de ellos no encontraba su bocadillo de garra de oso. Finalmente dejaron de discutir y se fueron a dormir. En mitad de la noche, le despertó el tipo que estaba golpeando al que había acusado de robo. Literalmente, lo golpeó hasta el final. Por lo visto, había agarrado algún tipo de palo o vara. Toda la celda estaba cubierta de rojo. Al final, descubrieron que el tipo al que acusaba de haberlo robado no lo había robado después de todo. Nunca olvidaré el miedo y la mirada del tipo cuando me contó lo que había pasado. Es absolutamente horrible que estar atrasado en la manutención de los hijos te lleve a la cárcel. Ser pobre en América es un crimen. He oído que también te retiran el carnet de conducir, lo que no tiene ningún sentido. Por multas impagadas tampoco tiene sentido. Vamos a asegurarnos de que no puedes pagar esas multas porque ahora legalmente no puedes ir a trabajar. Estuve una semana en el condado, en medio de ninguna parte de Kansas, acusado por sustancias ilícitas. Tenía 19 años y estaba que me desmayaba por el miedo. Era una habitación con unos 4 bancos de picnic comunales y 2 habitaciones a cada lado con unas 6 literas. Me di cuenta de que una estaba llena y en la otra solo había un tipo. Así que, sin entender en absoluto la situación, me acerqué a las literas vacías y un tipo me agarró del hombro y me miró con dureza diciendo no, pero sin decir ni una palabra. Entonces me di cuenta de que los otros presos estaban acampados en las esquinas sobre sus colchones. Hice lo mismo. Descubrí rápidamente que el tipo estaba preso por cometer ese tipo de delito contra un niño. Nunca había oído un grito tan fuerte como el de aquella noche y los sollozos y las súplicas. Me tapé los oídos y me quedé mirando a la pared, ¿cómo he llegado hasta aquí? Al día siguiente me dieron el alta. Edith, un par de personas han preguntado. Esto fue en 1992, en mis vacaciones de primavera del primer año de universidad. Iba en coche a visitar a un amigo en Wichita. Nunca tuve que cumplir condena, primer delito, buen abogado, universitario, etc. Tuve mucha suerte. Y algunos no entendieron mi referencia, pero prácticamente ese tipo andaba solo por el crimen que cometió. Muchos le hacían de todo en la noche por lo mismo, de él eran los gritos que escuchaba. Pasando el rato un día en la biblioteca de Derecho. De repente, un chico que era novato entró pensando en sus cosas y se puso a leer algo. Uno de mis chicos, que también estaba allí, tengan en cuenta que yo llevaba encerrado más de un año con este tipo, que era muy tranquilo y estaba allí por distribuir sustancias, se levantó. Se acercó al chico más joven y le dio una paliza. No solo lo noqueó. Estoy diciendo que literalmente le sacó la vida a golpes. La sangre volaba por todas partes. El chico estaba en el suelo y el tipo no paraba de golpearle la cara, estaba literalmente hundida. Me levanté y me quedé mirando para que no me atacaran los guardias cuando entraran. Literalmente se llevaron a rastras al chico sin vida y esposaron al tipo que yo conocía. Lo vi una vez más antes de salir y le pregunté qué había pasado ese día. Todo lo que dijo fue, tenía ganas de molestar a alguien. No hace falta decir que he tenido serios problemas de confianza desde entonces, y desde que me encerraron en general. Ver cómo le daban una paliza de esa magnitud a ese chico de 18 años delante de mí fue bastante horrible. Espero sinceramente que ese tipo siga en la cárcel y que lo esté el resto de su inútil y miserable vida. O peor aún, porque puede que la cárcel no le impida volver a hacer algo así. Claramente no lo hará, ya que lo hizo mientras estaba encarcelado. Un chico de 17 años estaba en mi bloque. Se llamaba Israel.
Le habían echado de casa de su abuela unos meses antes por consumir, así que vivía en la calle. Le detuvieron por robo de paquetes. Solo estuvo 30 días, pero disfrutó cada minuto. Como era joven y en general un buen tipo, la gente se preocupaba por él. Le enseñé a jugar a las picas. Al final de los 30 días, no quería salir. No quería volver a la calle sin comida. Pensaba hacer algo para volver allí, pero intenté convencerle de que no era ahí donde quería estar. Le dije que tenía que ir a hablar con su abuela, dejar las sustancias e intentar conseguir un trabajo para ayudarla a pagar las facturas y mantenerlo alejado de los problemas para poder conseguir pronto su propia casa. Me oyó, pero dudo que me estuviera escuchando. Si tuviera que adivinar, probablemente le habrían vuelto a encerrar, pero espero que no. Edith, si la cárcel es donde conseguía el mejor tipo de atención, apuesto a que la abuela era una mala persona, así como el resto de su familia biológica. Conocí a un tipo que era muy amable y estaba en la cárcel solo por una violación de la libertad condicional, porque había robado algo. Era un vagabundo. Estaba un poco chiflado y tenía esquizofrenia o algo así, pero era un tipo muy agradable. De todos modos, lo enviaron a SEC por alguna razón y los guardias terminaron golpeándolo hasta acabar con él allí. Creo que los guardias que lo hicieron están en prisión ahora. No puedo creer lo que pasó. Rip Larry. Los fiscales dijeron que los guardias obligaron a Earvin a salir de su celda en mayo de 2018. Earvin estaba inmovilizado y esposado y no representaba ninguna amenaza cuando los guardias lo agredieron. Banta fue acusado de asestar los golpes más graves a Earvin, incluido saltar en el aire y caer sobre él con ambas rodillas. Earvin sufrió múltiples costillas rotas y graves lesiones internas. Sí, aún hay más en la historia. Incineraron su cuerpo muy rápidamente porque supuestamente no pudieron encontrar a la familia, tratando de ocultar la evidencia. A Larry le encantaba hacer volteretas en el patio, todavía puedo verlo haciéndolo. Fue una situación complicada.